Saludo con gusto al consultor de ciberseguridad, Ariel Telles Paredes, y también nos acompaña en esta mesa al profesor investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, a Diego García Ricci. Con el gusto de saludarles a ambos. Por acá arriba va a aparecer un reloj para que nos ayuden a que su opinión vaya de 1 minuto 30 para hacer más dinámica esta mesa. Me arranco contigo, Ariel, preguntarte, ¿es un avance importante o es un peligro para nuestra privacidad la curva biométrica? Adelante, Ariel. El concepto es un avance, efectivamente. Ahorita ya se tiene una base de datos biométricos de las del gobierno. Entonces es un avance que el gobierno ya tenga esta información. Pero definitivamente se acaba de publicar la ley, dar 90 días para que esto se implemente es muy complicado. No es tiempo suficiente para que se pueda implementar una buena protección a los datos, una buena protección a la información biométrica que se va a requerir. Incluso no sé a este punto qué tan esa primera etapa de captura de datos la puedan resguardar en estos primeros momentos. Entonces, sí es un avance importante, yo creo que es el fin con el que está haciendo es muy bueno, pero la forma de implementar, hasta que no veamos las reglas, hasta que no veamos la tecnología que está utilizando, no vamos a saber si realmente es algo que sirva para los fines que fue diseñado, que es ayudar a buscar a personas desaparecidas. Claro, claro. Bueno, la misma pregunta, Diego, bienvenido. ¿Es un avance tecnológico importante o realmente estamos en peligro o nuestra privacidad está en riesgo? Adelante, Diego. Muchas gracias, Gabriel, qué gusto saludarte. Y bueno, yo diría es un avance o un retroceso dependiendo de la perspectiva que adoptemos. Desde el punto de vista del Estado, del gobierno, pues busca hacer un avance en el sentido de darle mayor información sobre las y los ciudadanos para facilitarles las tareas de seguridad que tanta falta nos hacen en el país. El problema, desde el punto de vista de los ciudadanas y ciudadanos, es que es darle mucho poder al Estado, con inadecuados contrapesos democráticos, como puede ser la existencia de una autoridad independiente que vigile, digamos, toda esta recolección, uso, tratamiento de datos personales y que también exista suficientes mecanismos de supervisión judicial que nos aseguren que toda esta concentración de datos personales o la posible llegada a esa concentración de datos personales pues no sea utilizada en exceso, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? Que si lo que ha dicho, por ejemplo, el alto comisionado de las Naciones Unidas es que no podemos darles cheques en blanco a las autoridades estatales, por más puras y limpias sean sus intenciones, ¿me explico? Siempre tiene que haber mecanismos de control, mecanismos de límites democráticos, pues se llaman límites democráticos al ejercicio del poder, y con todas estas reformas que se hicieron a la Ley General de la Población, a la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y a la Ley de Seguridad, pues no aparecen de manera tan clara esos límites y contrapesos democráticos. Bueno, interesante. Me parece que hay coincidencias y pongo en la mesa, Ariel, tú hablabas de qué tipo de protección debería de existir a la hora de la recabación de todos estos datos, de toda esta recolección de información. Pues me imagino que son imágenes de las pupilas, las huellas digitales, todo esto. ¿Cómo podría o cómo tendría qué tendría que garantizar? Porque estaríamos hablando que, por cierto, esto es, en un principio entiendo que es voluntario. Quien quiera puede ir a hacer ese trámite, no tendría que ser algo obligatorio. Pero ¿cómo tendría o qué es lo que debería de garantizar? No sé qué tipo de tecnología tendría que garantizar que esta información, al ser recolectada, pues no vaya a caer en manos o vaya a ser mal utilizada. Ariel. Son dos momentos que se tienen que garantizar. El primero es cuando se toma la información que está en un estado estacionario. Eso puede ser cuando le están tomando la fotografía, cuando están tomando las huellas digitales. ¿Qué se va a hacer en ese momento en la computadora? ¿Por qué es importante? Porque también en cualquier momento podrían robarse la computadora o entrar a las bases de datos, que son los momentos estacionarios donde la información está estacionaria. El segundo punto es
la parte de transmisión de la información. Entonces, según esta ley, se va a poder intercambiar toda esta información con los estados. Entonces, tienes que ver que las comunicaciones sean seguras, que solo personas autorizadas tengan el acceso a la información, que esas personas sepan qué van a hacer con la información y solo estén autorizadas para usar cierto tipo de información y el tiempo en que va a estar esa información vigente para ellos y mostrada en sus pantallas o para el fin que ellos tengan que utilizar. No podemos dejar una computadora abierta todo el tiempo porque nos van a robar toda la información que Claro. tengamos de las personas. Y obviamente valdría mucho la pena que, independientemente de la parte informática, todas las personas que tengan acceso a esta información tengan una verificación de antecedentes para evitar problemas. Porque eso sí nos podría causar un problema de que gente que no debería Claro. ver la información o que tenga antecedentes no buenos, por no decir penales, tenga acceso a nuestra información, por muy buena que sea la intención. Claro. Sí, yo recuerdo cuando saqué el pasaporte, pues ya ves que te toman foto del rostro, las huellas y un sinfín de trámites tienes que hacer, o cuando sacas la firma electrónica en el servicio de administración tributaria, también ahí inclusive hasta de los ojos. Ahora, Diego, planteabas los mecanismos para dar límites democráticos y no sé si con la centralización digamos, del acceso a la transparencia. No sé si esto nos pueda garantizar que en caso de que algo pase con mis datos personales, yo pueda tener la garantía de que va a haber una investigación, va a haber una sanción, sobre todo teniendo en cuenta que el INAI desapareció, ahora es otra dinámica. No sé si esa parte es generar más incertidumbre, Diego. Pues no sé si incertidumbre, pero sí genera más confusión y genera también una serie de Claro. condiciones que vuelven más difícil el ejercicio de derechos, concretamente el derecho a la protección de datos personales y el derecho de acceso a la información pública. Gabriel, tú decías hace rato que esto iba a ser voluntario y si uno lee con claridad, bueno, trata de entender la ley, va a darse cuenta que no hay mucha claridad al respecto, porque por un lado te dice que la CURP biométrica se puede crear a partir de las bases de datos ya existentes, como esta que decían, la de Relaciones Exteriores, la del SAT, pero también dice, pero las personas voluntariamente pueden ir a Sí. aportar sus datos biométricos. Sin embargo, hay una cláusula dentro de la Ley General de Población que dice que va a ser el mecanismo oficial para acreditar la identidad y que se va a pedir para la celebración de trámites o recibir servicios. Entonces, si tú necesitas llevar a cabo un trámite y no cuentas con la CURP biométrica, pues entonces no te van a No, dar te quiero sacar. el servicio o no vas a poder llevar a cabo el trámite. Entonces, eso de que es voluntario, pues habrá que ver cómo se interpreta la ley. Y lo conecto con Sí. esto que decías, en el sentido de que si la autoridad nacional e independiente ya no existe, hoy por hoy depende de una Secretaría de Estado que depende de un gobierno que es el que establece este sistema, pues surgen muchas preguntas, ¿verdad? Si realmente se va a mantener esta independencia, si realmente va a velar porque no haya un exceso en el uso de estas facultades y un sin largo, etcétera, que pues todavía no sabemos cómo va a ser interpretado esto, ¿no? Qué interesante. Cuando estaba leyendo sobre eso, sí, justamente te obligan a sacar un trámite que quizás tú dices, bueno, yo si es voluntario no lo quiero sacar, pero al final de cuentas, como bien dices, esta parte oscura de la propia ley, pues te lleva a eso, ¿no? Tiene su doble significado. Ahora, yo recordaba en mis días de estudiante a Foucault, ese libro sobre la vigilancia. Sí se observa una intención de un Estado, digamos, autoritario en el sentido del control político de sus ciudadanos. Sí estaríamos frente a eso que yo lo leía pues se planteaba de una perspectiva muy académica o digamos muy funcionalista de la vigilancia, de las cárceles inclusive. ¿Tú estás viendo eso, Ariel? No en esta etapa, yo creo que sí es posible. Ahorita hay muchos avances de inteligencia artificial que podría dar seguimiento, hacer predicciones de lo que va a hacer cada persona. Con todas las cámaras que se tienen en los diferentes estados,
ya muchas de las transacciones que hacemos o se hacen de forma bancaria, toda nuestra vida está guardada en diferentes computadoras por diferentes partes. Llámale SAT, llámale Gobernación, Relaciones Exteriores, y aunque quiera vivir abajo de la red sin que nadie me vea, ya es muy difícil por las transferencias. Entonces, sí hay la capacidad de poder llegar a eso. Por el momento, no creo que tengamos eso en este gobierno, por lo menos, y no me refiero a partidos, sino me refiero a esta época, a este año. Pero sí en un futuro, si invirtieran lo suficiente, porque al final del día todo esto es inversión de dinero, sí se podría llegar a eso. En este momento no podrían, pero si consiguen el dinero para hacerlo, es Vaya. probable que lo logren. Vaya, vaya. Oye, te hago la misma pregunta, Diego. ¿Ves una intención ya a este nivel de control político de una población ya inclusive que raya en la ficción de estas distopías? ¿Verías eso, Diego? Mira, ningún gobierno tiene a lo mejor deliberadamente esa intención. Me explico, como bien dices, podría ser parte de una distopía, ¿no? Sin embargo, cuando tú tienes la información es muy fácil ya de ejercer ese control político y social sobre las personas. Por eso es que los mecanismos de límite se tienen que poner de manera anticipada, para que cuando el gobierno tenga acceso no pueda llegar a ese momento y no pueda ejercer el control. Ahora, esto lo que hace es conferirle una gran cantidad de control sobre datos personales que hoy por hoy no tiene el gobierno. La base de datos biométrica por excelencia del país siempre había sido la del Instituto Nacional Electoral. Tardamos muchos años en conformarla y ha sido debidamente cuidada. Y es la información que tiene el INE, no la tiene hoy por hoy la Secretaría de Gobernación. Por eso es que están creando su propia base de datos y obviamente, pues al tener ellos control sobre la base de datos, pues ya no tienen que solicitarle al INE ningún tipo de información, como funciona hasta este momento. Entonces, si venimos de un esquema en donde la Secretaría de Gobernación o cualquier otra entidad le tenía que pedir al INE la cooperación, justificar, incluso a través de órdenes judiciales, y se entregaba la información porque esa cooperación ya se da, pues más fácil. Lo que dijo este gobierno es, ya quitémonos al INE y creemos nuestra propia base de datos con el mismo tipo de información que tenemos, más toda la que acumulemos, como fue el que todos los particulares están obligados a entregar sus bases de datos al gobierno. Entonces, evidentemente es poner en manos del gobierno, sea este o de cualquier otro partido político, el peligro es el mismo y el riesgo es igual. No se puede conferir tanto poder sin Ya. contrapesos suficientes. Sí, totalmente. Esto que comentabas hace un momento, la confusión de ejercer nuestros propios derechos. Ahora, desde su perspectiva, la información biométrica parecería algo que está muy alejado del ciudadano común, pero ya muchos sin saberlo o sin quererlo, inclusive, pues a la hora de querer prender nuestro teléfono, ya nuestro rostro, nuestra imagen se desactiva, activamos aplicaciones del banco con nuestra foto, nuestra huella digital también en algunas computadoras, inclusive en esta... el otro día estaba pensando si se descompone la tecla donde pongo el dedo, ¿qué voy a hacer? Es decir, ya los datos biométricos están presentes en nuestro día a día, Ariel, y en este sentido, ¿qué tan necesarios es justamente, hablando de este día a día que tengo yo con las tecnologías, con la información inclusive, qué tan necesario es los datos biométricos, hablando de la información que siempre se está generando, Ariel? Los datos biométricos es una forma de identificarte, de tener acceso a algo. Recuerda que tenemos tres formas de tener acceso. Es por lo que sabes, que usualmente son las contraseñas, por lo que tienes, que son las llaves que te dan los bancos, programas, aplicaciones que usas en el teléfono, y por lo que eres, y estos son los datos biométricos. En este momento, lo ideal en seguridad es que tengas dos de tres de esos componentes para identificarte. Entonces, si tienes una contraseña y un dato biométrico, es bueno, y tienes el dato biométrico y la contraseña es bueno, pero siempre tienen que ir de la mano con otra cosa. Lo peligroso del dato biométrico, a diferencia de una contraseña, es que si yo pierdo mi contraseña, la puedo cambiar y no hay problema. O si pierdo el token o la herramienta que me da el otro acceso, lo puedo cambiar. Mi dato biométrico no. El día que alguien me robe mi dato biométrico,
No lo puedo cambiar, no puedo cambiarme los ojos, no puedo cambiarme las huellas digitales. Entonces, es muy importante que no cede estos datos a todo el mundo o a todas las aplicaciones nada más porque me los piden. Ejemplo, acabas de decir el teléfono para desbloquearlo con huella digital. La verdad es que una contraseña de 6 dígitos es más segura que una huella digital. Tienes menos falsos positivos en una contraseña de 6 dígitos que con tu huella digital. Entonces, mientras más restringas en esta etapa la entrega de datos biométricos a aplicaciones o a sistemas, es lo mejor, hablando en seguridad informática. Claro. Diego, tú estuviste muy de cerca en la Dirección General de Clasificación y Datos Personales de la defensa de los derechos, sobre todo del acceso a la información. En este mismo sentido, ¿son necesarios los datos biométricos? Es decir, ¿sí necesitamos entregar ciertos datos biométricos? ¿Sí es importante que exista estos datos biométricos y que exista una base de datos, teniendo en cuenta, vaya, la importancia de la identificación, Diego? Mira, son útiles, no son necesarios ni indispensables. Y los datos, como lo decía Ariel, biométricos, son un mecanismo para verificar la identidad de las personas, pero no son los únicos. Y los datos biométricos también pueden contar con una tasa de falencia, que empiecen a fallar, ¿no? Y puede llegar a ocurrir, y se ha documentado por muchos especialistas, por ejemplo, adultos mayores, gente con piel muy delicada, trabajadores manuales, que, por ejemplo, las huellas dactilares empiezan a debilitarse. Entonces, cuando tú le pides los datos biométricos con un mecanismo de identificación, empiezan a enfrentar falsos positivos, que quiere decir que no los acreditan como quienes dicen ser. Entonces, si tú solo confías en los datos biométricos, puedes llegar a tener a una persona que es efectivamente esa persona y que el sistema no lo reconoce. Entonces, por eso es que el exceso de confianza en los datos biométricos también puede causarle daño a unas personas. Porque si esa persona quisiera, no sé, retirar sus ahorros de un banco y no lo reconoce, pues va a estar en un problema. Entonces, por eso es que tenemos que tener con cuidado con el uso de estos datos. Me quedo con eso, Ariel, Diego, hay que tener cuidado, me quedo justamente con eso, no hay que entregar esta información a la ligera. Muchísimas gracias a ambos por haber estado con nosotros en esta mesa y a usted también le agradezco. Le invito que se quédese en la programación de Mega Noticias. Con permiso, buena tarde.